Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una vez más me comunico con ustedes a través de este medio para compartir la palabra del Señor. Los invito antes que nada a que oremos. Bendito Dios, te agradecemos, oh Padre, porque nos has dado una nueva oportunidad para conocerte a través de tu santa palabra. Te pedimos, oh Dios, que esta sea como esa semilla que pueda dar frutos al 100%. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, en esta oportunidad quiero compartirles acerca de un tema que he titulado Reinventando nuestra entrega. Hemos estado escuchando en los pan diarios de estos días que han hablado de un término muy utilizado que es los influencers y han estado abordando acerca del influencer más grande de la historia. Yo en esta ocasión también escogí un tema o un término que se está utilizando mucho por estos tiempos de pandemia y es el reinventarse. Muchos a través de sus negocios han tenido que reinventarlos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos reinventar nuestra entrega cuando esta quizás no la estamos suministrando a nuestro Dios de la manera adecuada o correcta. Por eso los quiero invitar a que me acompañen en el libro de Esther. Un libro que quizás no es tan compartido con mucha usualidad, pero que es muy, muy interesante. Después de las crónicas de los reyes encontramos Esdras, Nehemías y luego viene el libro de Esther. Nos vamos a ubicar en el capítulo 4 y vamos a estar leyendo inicialmente los versículos del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Esther promete interceder por su pueblo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. Mas él no los aceptó. Dice el verso 5. Entonces Esther llamó a Hatat, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatat a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Muy bien, quizás hasta este punto de la historia no hemos entendido mucho, ¿verdad? Porque aparte de que, como les decía, es un libro poco estudiado, para entender esta parte debíamos haber leído los capítulos anteriores. Sin embargo, yo los voy a contextualizar un poco. Vamos a tomar primero que todo los personajes que hacen alusión en este fragmento de la palabra. Y son el rey, que es el rey Asuero, Esther, que era la reina, Mardoqueo y Amán.
¿Quién era el rey Asuero? Él era un rey que reinaba sobre la región que comprendía desde la India hasta Etiopía, y bajo su dominio habían alrededor de 127 provincias. En estas 127 provincias habían dispersos millones de judíos. Esther era la reina, era judía, y ella, la manera como pudo ser reina, tuvo que haber pasado por una serie de cosas. Esther fue huérfana porque sus padres murieron, y cuando esto pasó, un sobrino de su papá, es decir, un primo de ella, la adoptó como si fuese su hija, y fue quien la llevó ante ese grupo de jóvenes y doncellas que fueron preparadas durante un año y que luego iban a ser presentadas ante el rey, y él iba a escoger quién sería la sucesora de la anterior reina. Mardoqueo era el padre adoptivo de Esther. Él también era judío. Él fue transportado desde Jerusalén por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y él trabajaba en la entrada del palacio del rey, cuyo palacio se ubicaba en la región de Susa. Amán era el jefe de gobierno, hombre importante en el reinado del rey Asuero. Este hombre, por orden del rey, todos los siervos por donde pasara Amán debían inclinarse y arrodillarse ante él. Mardoqueo no hacía esto, era el único que no lo hacía. Recordemos que él era judío, y los judíos tenían un mandamiento que les fue dado por Dios, y es que ellos no se podían inclinar ni postrar ante ninguna imagen o cosa semejante, porque Dios es un Dios celoso y Él acepta que nosotros rindamos adoración única y exclusivamente a Él. Entonces, como que Mardoqueo recordaba mucho y aplicaba este mandato, y por eso no se arrodillaba ni se inclinaba ante Amán. Amán se dio cuenta de esto, y se podrán imaginar cómo se puso. Entonces empezó a idear un plan para acabar con Mardoqueo. Como supo que Mardoqueo era del pueblo judío y que había muchos judíos dispersos por esas 127 provincias, ideó un plan no solo para desquitarse de Mardoqueo, sino de toda su parentela, de todos sus hermanos coterráneos. Fue entonces cuando se presentó ante el rey y le dijo: Rey, en medio de esas 127 provincias que tú comandas, que están bajo tu dominio, hay un pueblo que tiene unas leyes distintas a las nuestras y que además irrespeta tus leyes. Ellos en un futuro podrían representar una amenaza. ¿Por qué mejor no los matamos, no los exterminamos? Y hasta dinero ofreció por esto, por cada judío que matase. El rey le pareció buena esta idea, puso o estableció un decreto que en una fecha estipulada se mataría a todos los judíos, estuviesen donde estuviesen. Ese decreto le puso su anillo, su sello, y una vez esto fuese puesto, esa ley, ese decreto no podía ser anulado. Es entonces que, por eso, como leímos en los primeros 8 versículos, es que los judíos, una vez conocieron este decreto, lo que hicieron fue lamentarse, llorar, rasgar sus vestidos, llenarse de cilicio, de ceniza, y Mardoqueo, siendo judío, también hizo lo mismo. Esther, al darse cuenta de esto, le envió ropas finas nuevas a Mardoqueo para que él se vistiese.
pero como él sabía que a punta de ropa, de cambiarse la ropa, no iba a cambiar el decreto, él no las aceptó. Y Ester seguía sin entender qué era lo que estaba pasando con los judíos. Fue entonces a través de uno de sus siervos que sirvió de intermediario entre ella y Mardoqueo. Entonces Mardoqueo le envió una copia del decreto que habían sacado para exterminar a los judíos. Y que además, una de las cosas que le dijo Mardoqueo a través de este siervo es que a ella le tocaba interceder y suplicar ante el rey por su pueblo, por los judíos. Listo, entonces hasta aquí podemos identificar el verdadero propósito por el cual Ester llegó a ese palacio, llegó a ser reina siendo una extranjera, siendo una judía que había sido transportada de Jerusalén. Listo, porque quizás pensamos que no, ella fue escogida como reina porque no hubo otra más hermosa que ella, o porque no hubo otra que hallara mayor gracia ante los ojos del rey Asuero que Ester. Pero no, el real propósito de Ester era interceder, salvar a su pueblo. Hasta este punto fue cuando ella lo vino a entender, y quizás Mardoqueo también. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes han podido identificar cuál es el propósito real por el cual están aquí en la tierra? ¿O ante situaciones específicas que a ustedes les ha tocado vivir, les ha tocado pasar, han podido identificar el propósito real que Dios ha tenido con cada uno en medio de esas situaciones? Vamos a ver qué pasa con Ester. Y seguimos entonces con el versículo 9. Vino Atad y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atad que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ester le manda a decir a Mardoqueo: Mardoqueo, te recuerdo que hay una ley que dice que nadie, ni siquiera yo, puedo presentarme ante el rey si él no me ha llamado, porque eso puede ocasionar que me maten. Y entonces Mardoqueo, ¿qué le dijo? ¿Tú crees que por estar ahí metida en palacio, por ser la reina, te vas a salvar de ese decreto? Entonces, muy posiblemente, Ester sintió miedo, ¿verdad? Miedo porque era su vida la que estaba en juego. Entonces vamos a ver lo que le dice Mardoqueo. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, si ven que Mardoqueo le dijo: si tú no nos ayudas de cualquier otra parte, vamos a asumir que Mardoqueo se estaba refiriendo que si no, Dios de cualquier otra forma los iba a salvar si ella no iba a hacerlo. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó
Esther. Entonces fíjense, después de haber tenido miedo por su vida, Esther ideó una estrategia. ¿Cuál fue? Él le pidió a Mardoqueo que reuniese a todos los judíos que estuviesen ahí en Susa y que ayunaran y que durante 3 días y 3 noches no bebieran ni comieran nada, que ella iría a hacer lo mismo junto con sus doncellas. ¿Ustedes creen que esta fue la estrategia adecuada? Claro que sí, porque Esther se propuso buscar la intimidad con el Señor, porque ella sabía que a la situación a la que se iría a enfrentar no iba a ser nada fácil. Sin embargo, ella cambió de parecer y dijo: yo me voy a presentar delante del rey, y si perezco, que perezca. ¿Cómo lo diríamos en nuestras palabras? Y si muero, que muera. Y si me van a matar, que me maten. Pero por lo menos quiero intentar interceder por su pueblo. Entonces, la pregunta mía es: cuando ya nosotros hemos identificado ese propósito por el cual Dios, ¿verdad?, nos ha puesto en cierta situación o en cierto lugar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Somos de los que nos llenamos de valor y valentía, así como lo hizo Esther? Miren que Esther tenía una entrega incondicional. A pesar del miedo, ella pudo reorientar, reinventar su entrega. Asimismo, nosotros, si nuestra entrega ahora mismo está siendo condicional o condicionada por las situaciones que están alrededor y que quizás no están siendo tan fáciles, pues entonces hagamos lo que hizo Esther. 1. Buscó la intimidad, buscó la conexión con el Señor. 2. Buscó el apoyo de otros, el apoyo de sus hermanos judíos para que la ayudasen en esta situación. Y 3. Ella actuó. Y esta acción le podía costar la vida, pero a ella no le importó. Entonces, mi invitación, mis queridos hermanos y amigos, es que nosotros podamos revisar cómo está siendo nuestra entrega hacia nuestro Señor. Que si esa entrega está condicionada por ciertos factores, por ciertas situaciones, hagamos lo que hizo Esther, reinventémosla, reconstruyámosla y veremos que aquel que prometió estar con nosotros todos los días no nos va a dejar solo, por más difícil que sea la situación que estamos viviendo. Porque fíjense, si nosotros leemos lo que sigue después, podemos encontrarnos con que el decreto no pudo ser anulado, porque ya yo se los expliqué anteriormente. Una vez el rey sellaba un decreto, no podía revocarse. ¿Qué hizo Mardoqueo? Como finalmente el plan de Amán fue descubierto, el rey lo mandó a matar. Entonces Mardoqueo ocupó el lugar que estaba siendo ocupado por Amán. Entonces él vino a ser un hombre muy importante en el reinado del rey Asuero. Entonces él se ideó la estrategia de que todo aquel que fuese a matar o a enfrentarse a los judíos podían prepararse y defenderse. Entonces, ante esto, muchos pueblos sintieron miedo. Otros los atacaron de la misma forma, pero no pudieron ser victoriosos. Quienes lograron la victoria fueron los judíos. Y después de lamentarse, de llorar, de rasgar sus ropas, para ellos vino el gozo, la alegría. Entonces,
por más difíciles que sean las situaciones que estamos viviendo, después vendrá el gozo y la alegría. Amén, mis hermanos. Espero que Dios les continúe bendiciendo y que tengan una hermosa noche.